una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Amigas y amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo desde la distancia. Esperamos que se encuentren bien y una vez más estamos acompañándolos con información importante, noticias de Venezuela hoy. Y atención, porque por otra parte les contamos que el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fowler, aseguró que ya se ha realizado un acuerdo de cooperación con Brasil y Colombia para activar de una vez por todas una convención militar y de esta manera entrar a Venezuela por el dictador Nicolás Maduro. Este se encuentra totalmente acorralado y a punto de ser capturado por la justicia norteamericana. La ONU también ha denunciado la explotación y violencia de parte del régimen en contra del pueblo opositor. Los grupos criminales asociados a Nicolás Maduro continúan reprimiendo a los doctores y trabajadores que están en contra de su mandato y a toda la población civil en general. Estos actos tendrán que ser castigados por la justicia en la Corte Penal Internacional. Ya todo está preparado para imponer una acción militar y dar con la captura de Nicolás Maduro y todos sus funcionarios. La Interpol, por su parte, también ha afirmado que se unirán a la operación del Comando Sur en el Caribe por las fronteras de Venezuela. Se aplicará una especie de extracción para interceptar a Nicolás Maduro en Caracas lo antes posible. Ya Colombia y Brasil han confirmado su apoyo y aseguran que sus fronteras están a disposición de los estados para imponer el golpe militar que derroque a la dictadura de Venezuela. La Corte Penal Internacional se ha pronunciado en las últimas horas afirmando que a Nicolás Maduro le quedan pocas horas para que abandone Caracas. Ya las operaciones en el Caribe por las fronteras de Venezuela han comenzado para la interceptación de todos los grupos y organizaciones criminales que se vinculan con el régimen chavista. Por esta razón se ha anunciado que Nicolás Maduro será derrocado y puesto en prisión ante la justicia internacional. De la indignación de ver cómo hay unos vendepatria, no tienen otro nombre, los traidores a la patria, que se van a Washington a pedir una intervención de Venezuela por parte del imperio norteamericano. Nosotros le decimos a los vendepatria y al imperio norteamericano: Venezuela está de pie y va a continuar de pie, y Venezuela no le interviene nadie, porque esta es la patria de los libertadores de América. ¡Que viva la patria! Sin embargo, damas y caballeros, el régimen de Nicolás Maduro declaró la guerra al bloqueo naval que Estados Unidos planea interponer en el Caribe por las fronteras de Venezuela y Colombia. La dictadura afirmó que aumentarán la defensa del país con más tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra, los cuales se encargarán de defender la nación en contra de las agresiones estadounidenses. También los misiles rusos están apuntando hacia el Comando Sur para detener cualquier objetivo que entre a territorio venezolano. Ante estos actos desafiantes, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que ya la salida de Maduro será inminente. Todo el armamento está preparado para invadir a Venezuela y derrocar definitivamente a todo el régimen del poder. Nicolás Maduro y todos sus funcionarios corruptos serán capturados y puestos en prisión por la justicia estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por su parte, aseguró que siguen aplicando las más fuertes presiones en contra del régimen. También están interceptando a todos los grupos criminales que se vinculen con el narcotráfico que lidera Nicolás Maduro, y ya los Estados Unidos afirmaron que falta poco para acabar definitivamente con la dictadura en Venezuela. La Corte Penal Internacional ya ha declarado a Nicolás Maduro como objetivo militar. Se aproximan fuertes medidas en contra del dictador. La fuerza bolivariana también ha sido advertida por los Estados Unidos, en donde Washington anuncia que las tropas de la FARC deberán abandonar los cuarteles de Venezuela, ya que la intervención se podría aplicar en las próximas horas. Por eso lo mejor que pueden hacer es abandonar sus puntos de combate y dejar pasar a las tropas norteamericanas para dar con la captura del dictador Nicolás Maduro. La Organización de las Naciones Unidas condenó los crímenes de lesa humanidad del régimen madurista en contra de los presos políticos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a estas personas inocentes, se estarán aplicando las opciones más fuertes con el uso de la fuerza. La opción militar es una de las cartas que Estados Unidos tiene sobre la mesa, señoras y señores. Mucha atención, porque estas son noticias de último minuto. ¿Qué hizo el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, en Colombia 4 días, incluyendo una visita a la frontera con Venezuela? ¿Qué hicieron? Nuestras fuentes en Colombia nos aseguran, y son fuentes confiables que siempre nos han dicho la verdad, que han venido a preparar un plan para atentar contra mi vida y contra la vida de importantes líderes políticos y militares de Venezuela. A eso vino Craig Fowler
y el director de la CIA Colombia, y para eso visitaron Brasil también. Pero señoras y señores, nada ha cambiado en Venezuela. La situación sigue siendo igual. La situación sigue igual de complicada, de carente, de transgresora de los derechos. Los derechos humanos en Venezuela se han visto aún más transgredidos durante todo este tiempo de pandemia, y no solamente por el hecho de las cuarentenas obligatorias y nada más, sino además porque se siguió sancionando a la prensa, a los líderes sociales, a los jóvenes, a los partidos políticos. Todo aquel que vaya a Apure y se ponga del lado del enemigo no va a ser tratado con ninguna diferencia de un enemigo. Es que, amigas y amigos, así funciona ese gobierno totalitario, es que así funciona y nada más. Afortunadamente el gobierno de los Estados Unidos no ha cambiado nada en su política y va a profundizar muchas más sanciones. Pero damas y caballeros, esto siempre lo hemos dicho, que la sanción definitiva es tomar acción. Recientemente fue nombrada como miembro de la diplomacia antidrogas de Estados Unidos una persona que fue expulsada por Maduro, así que pronto vamos a estar viendo cosas interesantes que se hagan contra ese gobierno autoritario. Pero volvemos a reiterar, la única forma de sacar a Maduro es a la fuerza, de otra forma no va a ser posible. Venezuela está secuestrada por Nicolás Maduro y por su régimen, y hay que rodearlos. La construcción de este cerco puede lograrse con la consolidación de la coalición de las democracias fuertes de América y de Europa, y junto con nosotros construir esa fuerza coercitiva. Por su parte, la oposición venezolana le agradeció a Guillermo Lasso por querer regularizar a los migrantes en Ecuador. Julio Borges, representante en el exterior de Juan Guaidó, dijo que es una gran noticia, dado que son cerca de 400.000 los que viven en ese país tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. La oposición venezolana agradeció recientemente al presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, por su intención de ampliar la regularización de los migrantes del país caribeño en la nación andina, donde residen unos 400.000, como ya lo habíamos dicho, de los más de 1,7 millones que han pasado por ese territorio desde 2016. Es una gran noticia que el presidente electo Guillermo Lasso anuncie que adelantará la regularización de los venezolanos que residen en Ecuador. Son cerca de 400.000 los que viven en ese país tras escapar de la dictadura de Nicolás Maduro. Así lo dijo el opositor Julio Borges, representante en el exterior de Juan Guaidó. Además, remarcó su agradecimiento y puso a disposición el programa por el que la oposición promueve la regularización de venezolanos en el extranjero y que ofrece servicio de asistencia a sus migrantes para avanzar en la integración, protección y regularización de todos nuestros migrantes venezolanos. Así lo indicó. Guillermo Lasso anunció recientemente su intención de llevar a cabo la regularización más amplia de la migración venezolana a su país, porque, según dijo, hay que ser coherente a la hora de pedir un trato igual para los ecuatorianos en el extranjero. Escuchemos. No podemos ser tan incoherentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en el Ecuador. Además, continuó diciendo, las políticas migratorias tienen doble vía: defender a los ecuatorianos en países como Estados Unidos, en Europa, España, Italia, pero a la vez también actuar humanitariamente con los venezolanos que han llegado a Ecuador. Así lo dijo en un encuentro con medios extranjeros. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es de doble vía, no de una sola vía. Dijo, no podemos ser tan incoherentes de pedir un buen trato para los ecuatorianos que viven en el exterior y maltratar a los extranjeros que viven en Ecuador. Tenemos que ser coherentes y consecuentes. Esto es doble vía y en el caso de los venezolanos trabajaremos de cerca con las Naciones Unidas. Apuntó al hablar de un encuentro internacional en junio en el que hará sus planteamientos. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 5,4 millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de la crisis. Para nosotros se trata, sí, en la mayor parte de las personas venezolanas que están saliendo de su país, sí las vemos como personas refugiadas. ¿Por qué? Porque principalmente han sido forzados a salir de su país y su vida, su seguridad o su libertad correría en peligro si tuvieran que regresar mañana. Es decir, no pueden volver a su país. Este reciclaje mediático, ACNUR, vuelve a su rol de instrumentalizar la migración venezolana. Mienten e inflan cifras para pedir y recibir más recursos con destino incierto, en medio de una rebatiña parasitaria a costa de la dignidad y los derechos humanos de los venezolanos. Estas son las noticias del día, último minuto. Muchísima atención porque el gobierno totalitario de Nicolás Maduro enviará 1.000 milicianos a la frontera con Colombia y han anunciado que es la guerra de todo el pueblo. Nicolás Maduro habló tras el anuncio de Manuel Bernal Martínez, mayor general de la Milicia Nacional al servicio del chavismo, quien aseguró que será la fuerza humanitaria de protección a las comunidades. Así como le están escuchando, damas y caballeros, un grupo de 1.000 combatientes de la Milicia Nacional, una unidad de civiles afectos al chavismo, uniformados y armados, se desplazará al estado fronterizo de Apure, donde el pasado 21 de marzo estallaron combates con una
banda de disidentes de las FARC, así lo informaron recientemente fuentes castrenses. El anuncio lo hizo el comandante de la Milicia Nacional, Mayor General Manuel Bernal Martínez, quien explicó que será una fuerza miliciana humanitaria y de protección a las comunidades de la región y estará coordinada por el Ministerio de Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Explicó además que los 1000 combatientes son voluntarios y han sido formados en 22 unidades y estarán bajo el mando de un general de división, 2 generales de brigada de la milicia y 4 oficiales superiores. En el año 2020 hubo una reforma de las Fuerzas Armadas promovida por la polémica y hoy extinta Asamblea Nacional Constituyente, que asumió de facto las funciones del Parlamento en ese momento con mayoría opositora. Dicha reforma incluyó a la Milicia Nacional como un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 15 años después de haber sido conformada como fuerza complementaria de civiles armados cuyos miembros son afectos al chavismo. La milicia en esta nueva forma adquiere atribuciones especiales en materia de inteligencia y contrainteligencia, en tanto que tiene la misión de registrar, organizar, equipar, adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación, por lo que varios expertos y militares retirados consideran que sus miembros actúan como espías del gobierno totalitario donde están desplegados. Tras el anuncio del comandante de la milicia, el mandatario autócrata Nicolás Maduro explicó que la orden en Apure es la guerra de todo el pueblo en defensa de la soberanía y de la tierra contra los grupos irregulares, delincuenciales, criminales y personas malhechoras que vienen de Colombia. Al respecto, subrayó que debe haber contra esas bandas una guerra de todo el pueblo en unión cívico-militar policial. Además, aseguró que el modelo desarrollado durante los combates en Apure sirve como enseñanza para defender el territorio ante grupos armados por el Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno colombiano, que considera que están detrás de esos ataques. El pasado 21 de marzo, como sabemos, comenzaron estos enfrentamientos entre militares de la FAM y miembros de un grupo comandado por Gentil Duarte. En los enfrentamientos han fallecido 8 militares y 9 personas malhechoras, mientras que unos 6.000 habitantes de la zona han tenido que desplazarse al vecino departamento colombiano de Arauca. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con la mejor información. Esperamos que se hayan informado. Si es así, les invitamos a que nos den un like y compartan esta información con sus familiares y amigos. También les invitamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que sean notificados cada vez que subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.